Buenas, este es el video presentación sobre nuestro proyecto titulado Diseño para chequear el estado de la batería de un automóvil, presentado por Jesús Rudas y mi persona Jesús de la Cruz. Vamos a observar aquí en el prólogo. El presente documento es para mostrar un avance sobre lo requerido para este segundo corte, que vendrá siendo los estados del arte, la metodología y los posibles avances o resultados. Como podemos observar en estos primeros 5 estados del arte, tenemos autores que hicieron proyectos similares al de nosotros, con que nos sirvan de ayuda para apoyarnos y poder realizar un mejor proceso. A continuación les presentaremos algunos de estos autores, tales como Ferrer, que hizo un circuito para la medición de la carga, de medición de batería. Otro sería el desarrollo de un prototipo de un circuito de interpretación de consumo de la batería hecho por Duque y González en el 2020. Otro sería un estudio de diseño del sistema BMS de batería de automatización hecho por Domínguez en el 2018. Otro sería un sistema de control potencial de temperatura durante el proceso de descarga y descarga hecho por Martínez en el 2019. Otro sería un diseño y construcción de un banco para diagnóstico de baterías utilizados en vehículos híbridos y eléctricos, hecho por Núñez y Ortiz en el 2021. Ahora aquí en el primer proyecto denominado Circuito para la medición de la carga y la salud de la batería, hecho por Ferrer. Como podemos analizar, él analizó e implementó un sistema de medición, el cual buscaba buscar un trabajo más eficiente y exacto. Esto lo hizo con el objetivo de dar un comienzo hacia un proyecto más avanzado y con más adelante sea en línea. Para el proyecto propuso el diseño de un circuito de medida de shock que determine el valor exacto mediante la variación de la impedancia interna de la batería. Lo que pretendía era diseñar un circuito que genere una señal sinusoidal para que se inyecte en la batería y estudiar las variaciones de la fase y de fase que sufre dependiendo del estado de carga. Es decir, la fase variada según la impedancia interna de la batería. Una vez que obtuvo los resultados, los procesó, y como segundo proyecto tenemos uno diseñado por Luque y González en el 2022, que se llama Desarrollo de un prototipo de circuito de detección e interrupción de consumo eléctrico indeseado en DC para la batería de un automóvil. Es por eso que plantearon una manera para evitar el consumo eléctrico indeseado en la batería de un automóvil, para así optimizar su rendimiento mediante el desarrollo de un prototipo de detección de interrupción de consumo indeseado en DC para la batería del automóvil. Con esto buscaba brindar una mejor experiencia y calidad en el cuidado de la batería para el usuario, para evitar la descarga indeseada a través de un circuito de detección de consumo de la batería. Basaron su metodología en construir un circuito de detección e interrupción de consumo indeseado en DC para la batería del automóvil, por la necesidad de observar y probar el funcionamiento en el circuito impreso, así como el circuito de protección en un ensayo de prueba y error para probar el funcionamiento correcto del circuito para que puedan tener un correcto funcionamiento. Como resultado, implementaron un amplificador operacional, el cual detectó el consumo indeseado de la batería y así poder brindar al usuario una mejor experiencia en cuanto al tipo de carga de la batería del cliente. Como tercer proyecto podemos observar que tenemos un estudio de diseño de sistema BMS, que por sus siglas en inglés significa Batería Manager System, para la automatización de baterías de un automóvil, hecho por Domínguez en el 2018. Como podemos observar, Domingo propone estudiar y analizar diferentes sistemas de gestión de la batería BMS, así como la propuesta a la solución de la batería de un automóvil. Analizó diferentes parámetros de la batería para realizar diferentes funciones, y dependiendo de su uso final de la batería y de la complejidad del sistema de gestión, incluirá diferentes funciones y características la BMS para proteger la celda de las baterías, para que cuando sepa cuándo esté descargado o
cargada la batería y así determinar el estado de carga de la batería. Como podemos observar, el resultado de la investigación obtuvo unas buenas prácticas partiendo de las prácticas iniciales mediante las propuestas que se propuso a partir de un análisis preliminar, eligiendo el método más adecuado para que pueda satisfacer el problema inicial. Una vez analizó un problema, analizó la fase más profunda para verificar el funcionamiento de los cálculos de prueba y error y pudo determinar que la solución podía hacerse de forma correcta mediante la implementación de un circuito mediante diferentes condensadores y diferentes componentes eléctricos para poder desarrollar este proyecto adecuadamente para determinar un buen funcionamiento. Decir que este trabajo es de gran ayuda para nosotros porque nos aporta información muy valiosa sobre un sistema que era muy poco conocido y así tener más conocimiento cómo deberíamos desarrollar nuestro proyecto final, definiendo diferentes conceptos que eran muy poco conocidos por nosotros y nos aportan gran validez para el proyecto final de nosotros. En el siguiente proyecto podemos observar que tenemos otro similar que es llamado Sistema de control de potencial de temperatura para la batería durante el proceso de carga y descarga hecho por Martínez en el 2019. Como podemos observar, quiso crear un sistema de monitorización de baterías creado por controles de temperatura y de voltaje que se efectúa mediante la plataforma Arduino mediante un pequeño circuito eléctrico para permitir efectuar el control del proceso de carga y descarga. Para su metodología utilizó diferentes conceptos como los componentes de la batería, tipos de la batería, tipo de temperatura en batería, NDC, etcétera, etcétera, donde investigó a fondo estos conceptos para poder obtener un buen resultado y empezó construyendo el circuito eléctrico que debería concluir con un divisor de tensión para proteger la placa Arduino, ya que el valor máximo de entrega analógica es de 5 voltios y así puede realizar un buen trabajo. Como resultado podemos observar que pudo crear un sistema capaz de realizar varias funciones con un módulo de control para la placa Arduino Uno con el que consiguió crear un sistema de monitorización de la batería. Creó un sistema capaz de cargar en cualquier tipo de pila en el mercado y poder mostrar gráficas para efectuar el experimento de carga y descarga en los diferentes tipos y en diferentes intensidades de descarga, para poder también determinar la capacidad de la batería mediante la experimentación. El sistema que diseñó tiene la ventaja de ser completamente modificable para cualquier tipo de batería, ya que mediante la programación sin modificar el hardware se puede ser capaz de cargar y monitorizar el tipo de batería con diferentes composiciones. Se trata también de un dispositivo capaz de realizar experimentos, ya sea capaz de graficar y almacenar datos sobre carga y descarga de las baterías para así poder llevar un buen control de estado de las baterías en el momento actual del vehículo. Como aporte, este trabajo investigativo aporta nuevas ideas para el diseño, ya que implementa un Arduino Uno que puede ser una función que también podemos implementar nosotros más adelante en el futuro, y estudia diferentes conceptos muy útiles para nuestro proyecto. Como podemos observar en el siguiente proyecto diseñado por Núñez y Ortiz en el 2021, denominado Diseño y construcción de un banco para el diagnóstico de las baterías utilizados en vehículos híbridos y eléctricos para el taller electrónico de Gamboa. Como podemos observar, su proyecto se enfocó en implementar un banco de diagnóstico de baterías en vehículos híbridos en un taller electromecánico en Gamboa para llevar a cabo el sistema de carga y descarga. Implementaron cada uno de los módulos que permitía ajustar el voltaje y corriente según el caso de la batería. Su objetivo era diseñar y construir un banco de prueba para baterías híbridas y eléctricas mediante una placa X para testear el funcionamiento y diagnosticar si las celdas de las baterías estaban cargadas, descargadas o estaban dañadas. Su metodología se basó en construir y diseñar que los requisitos del sistema funcionaran correctamente mediante un software donde lo hicieron teniendo en cuenta las condiciones del trabajo a desarrollar.
diseñando el circuito respectivo que se quería lograr para conocer los distintos estados en que se puede encontrar la batería del automóvil, dependiendo en qué condición se encontrara para ese entonces. Gracias a los distintos conceptos mencionados como el rendimiento, vida de la batería, métodos de estimación del estado de carga y salud de la batería, impedancia interna, estimación basada en intensidad, tipo de carga, sensores, entre otros, pudieron desarrollar el proyecto sin ninguna complicación, aportando nuevas ideas epistemológicas sobre el proyecto que conlleva la realización. Como resultado, tuvieron un diseño que, una vez probado, pudieron concluir que el estado en que se encontraba la batería de los automóviles eran comprobables mediante el circuito con el cual implementaron para el banco de prueba de la batería. Es así como pudieron concluir que al implementar un sistema de monitoreo para el banco de diagnóstico de baterías, el operario se beneficia directamente de que al interactuar con la interfaz realizada en el entorno de la programación, se le facilitará observar en qué estado se encuentra la batería para ofrecer así un mejor diagnóstico del vehículo y así optimizar más el tiempo de trabajo. La validación del proyecto es importante para ver si se cumple con los objetivos planteados. El protocolo diseñado para esta prueba fue lograr un ciclo de optimización propuesto para la implementación de un sistema de chequeo de la batería del automóvil. Para ello nos apoyamos en diferentes documentos para validar y tener más conceptos acerca de cómo idear el proceso para una buena elaboración del proyecto usando las diferentes técnicas: enfoque cuantitativo, investigación exploratoria y técnica de recolección de información, donde buscaremos encontrar el resultado final de manera satisfactoria, y de este modo se espera de manera organizada y precisa poder alcanzar cada uno de los objetivos específicos propuestos, reflejando la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación, definiendo de la mejor manera para interpretar los resultados en las diferentes técnicas y actividades en las demás estrategias requeridas en la investigación. El objetivo que queremos lograr será poder hacer un estudio asertivo, evaluativo, para que pueda ser entendible de manera precisa en las diferentes formas de presentación. Como podemos observar aquí, tenemos como avance el circuito hecho en el software para comprobar su correcto funcionamiento. Además, que contamos con ya la mayoría de los componentes para poder realizar ya la montura de este proyecto, y así en la siguiente semana poder obtener un resultado satisfactorio. Muchas gracias por escucharnos y espero que haya sido de su agrado su presentación. Cualquier duda, dejarlo en los comentarios, suscríbete, like, comparte para más videos.